Hola, buenas tardes a todos. Este es el taller número 2 de electrónica industrial para el profesor Humberto Hernando Gutiérrez Ramírez de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presentada por los alumnos Juan David Zorrilla y Carlos Andrés Pardo Barbosa. En esta prueba les mostraremos el funcionamiento de una planta industrial en uno de sus procesos industriales mediante el software Automation Studio 5.2. De acuerdo al planteamiento del problema, se simulará la siguiente carta de eventos. La siguiente carta de eventos describe la producción de una planta que consta de 3 fases. Cada fase dividida en ciertos pasos. La primera fase se detalla desde los pasos 1 al paso 5. Posteriormente se profundizará en las fases. La fase 2 consta del paso 6 y el paso 7 y la fase 3 del paso 8 al paso 11. El proceso de producción también cuenta con un proceso de mantenimiento. Ya en el software de Automation Studio podemos observar el control eléctrico de nuestra carta de eventos para la simulación, donde podemos observar que es bastante robusto, solamente la parte del control eléctrico. Y por este lado podemos ver los relés que irán a controlar los contactores de la parte de producción en los motores. En esta parte podemos ver los relés que controlarán los motores en la parte de mantenimiento. Estas áreas corresponden a auxiliares debido al blindaje que debería tener el sistema, que no debería funcionar en ciertos sensores, ciertos pulsadores, ciertos switches en momentos que no les corresponde. También tenemos la lógica de los botones de parada y parada de emergencia que se encuentran en el planteamiento del problema, y un contador de la línea de producción que nos ayudará a observar en qué parte de la producción llevamos. Esto es el circuito. Ya en el diagrama de potencia podemos observar que los motores cuentan con protección eléctrica, con fusibles, protecciones térmicas con relés térmicos y con los contactores de la emergencia. Entonces, estos motores también tienen cambio de giro y cambio de configuración, estrella delta, dependiendo de la necesidad, y responden a los relés anteriormente vistos en el diagrama de control eléctrico, circuito eléctrico. El motor 2 también tiene inversión de giro. Posteriormente, la parte que más nos concierne, la simulación del HMI, digamos que sería la interfaz de humano-máquina, lo que vería un operario realmente. Arrancamos con la simulación. Detallando nuestra interfaz, observamos que tenemos 3 motores, motor 1, motor 2, motor 3, cada uno con testigos de en qué configuración y en qué sentido están dando. El motor 1, el motor 2 solo cuenta con inversión de giro y el motor 3 solo cuenta con arranque. En este caso no se cuenta con sensores debido a la simulación, pero para efectos de la simulación se cuenta con pulsadores. Estos pulsadores cuentan con testigos que indicarán en qué momentos se deben pulsar o en qué momentos se accionan esos sensores. Y también contamos con los arranques, los inicios de mantenimiento, inicios de producción, los parados de emergencia y el parado en fases, y la opción de rearmar, de volver a la producción, testigos de inicio de producción, testigos de inicio de producción, final de producción, la fase en que se encuentra la producción, si el proceso está en mantenimiento, si está detenido, si está parado por emergencia y en estado de emergencia. También contamos con 7 segmentos que nos mostrará
En este caso, para hacer una simulación, no se mostrarán los 20 productos, pero para efectos del taller se pide que se muestren dos procesos de producción. Para nuestra simulación nos apoyaremos en nuestra carta de eventos. Nos dice que el primer evento debe ser poner la llave en producción, posteriormente pulsar el pulsador de arranque llamado pulsador 1. Este pulsador hará que arranque el motor 1 en estrella, sentido reloj. Luego de un temporizador 1 arrancará el motor 1, pasará de la configuración estrella a triángulo. Podemos observarlo. Iniciamos la simulación, ponemos nuestra llave en producción, damos inicio a la producción, lo cual hace que arranque el motor 1 primero en estrella en sentido reloj y luego de un momento se pase a triángulo. Verificaremos el blindaje. El inicio del botón de arranque, inicio de producción, no debe afectar en nada. Los demás sensores no deberían afectar en nada. Esta verificación se podrá hacer debido a que se anexará el archivo del proyecto. El inicio de mantenimiento tampoco afectará. Lo que sí puede afectar es la llave de la producción. Aquí no debe ser posible hacer un parado de fase ni un rearme, pero sí un parado de emergencia que no vemos necesario en este momento. Luego, al oprimir el botón el sensor 1, nuestra carta de eventos nos dice que debió encender el motor 2 en sentido reloj, lo cual sí lo hizo. Posteriormente, nuestra carta de eventos nos dice que al pulsar el sensor 2, que el testigo nos indica que es el siguiente, debería apagar el motor 2. Lo haremos. Efectivamente, se apagó el motor 2. Nos dice que en este estado solo debe estar el motor 1 en triángulo en sentido reloj. Posteriormente, al pulsar el botón S3, bueno, el sensor S3, debería encenderse el motor 2 en antirreloj, encenderse el motor 3 por un tiempo T2 y debería apagarse el motor 1. Pulsamos el motor 3, el sensor 3, perdón. Se encienden ambos motores. El motor 3 debe apagarse luego de cierto T. Ya nos encontramos en la fase 2, como nos indica nuestro diagrama. Y nos dice que el siguiente sensor sería el sensor número 4. El sensor número 4 nos indica que se encenderá el motor número 1 en sentido antirreloj. Primero en estrella, luego de un tiempo T1, se irá nuevamente a triángulo. Este también debe encender el motor 3 y debe apagar el motor 2. Realizaremos la acción. Como observamos, inicia el motor 3, el motor 1 primero en estrella, luego de un tiempo se pasa a triángulo en sentido antirreloj. Nuestra carta de eventos nos indica que debemos seguir con el sensor 1. El sensor 1 encenderá el motor 2 en sentido reloj. Lo haremos. Efectivamente se inicia el motor 2 en sentido reloj y la simulación nos indica que el siguiente paso es oprimir el sensor 3 que apagará el motor 3. Lo haremos. Pues podemos observar que el motor 3 se apagó. Posteriormente, los eventos nos indican que el sensor 5 deberá ser el activado finalizando la primera producción. Es decir, se aumentará este contador en 1 y se dará inicio a una nueva producción. Esta vez sin hacer uso del arranque. Como observamos, no actúa así como no debería actuar los demás sensores. Pero el sensor 5
actúa, como vemos, el número de producción aumentó a 1 y inicialmente pasamos el motor 1 en estrella a triángulo y nos dice que debemos seguir con el sensor número 1 nuevamente en la fase 1. El sensor 1, al activarse, debería encender el motor 2. En este momento vamos a probar el botón de emergencia que se puede oprimir en cualquiera de las fases, la cual debería reiniciar la fase aún sin haberse terminado. Entonces el botón de emergencia nos entra a un estado de emergencia, nos indica que no hay ningún motor encendido en este momento, pudo ocurrir una emergencia, algún operario pudo estar en riesgo. Nos dice que es posible activar la opción de rearmar, lo cual iniciaría nuevamente la fase 1, lo cual inicia nuevamente nuestro motor 1 de estrella, luego de T1 se vuelve a triángulo en sentido reloj y nos indica el sensor 1 debe ser activado. Entonces nuevamente inició la fase 1. Posteriormente, al oprimirse el sensor 1 debía encenderse el motor 2, con el sensor 2 debería apagarse el motor 2, sentido reloj, y sería el final de la fase 1. Aún indica que la fase 1 porque no se ha salido de la fase 1, pero aquí se puede hacer parado de fases, ya sea para revisar cómo están las máquinas de la fase 1 o para parar momentáneamente la fase. En este momento se detiene el proceso, nuestro testigo detenido está encendido, los motores están apagados, no hay ningún sensor que debe ser activado, podemos observar que ningún sensor actuará, pero al rearmar volveremos exactamente al punto donde nos encontrábamos. Es decir, en el paso número 5 con el motor 1 que debería encender primero en estrella, luego pasar a triángulo, pero al final de la fase 1. Observamos que enciende nuestro motor primero en estrella, luego de un T pasará a triángulo en sentido de reloj y el siguiente paso será el sensor 3 que finalizará la fase 1. Observamos que el botón 3 activa nuevamente, como podemos observar, los motores 2 y 3 en sentido antirreloj para el motor 2 y únicamente el arranque del motor 3. Luego de este paso, luego del tiempo donde se apagó el motor 3, estamos en esta fase, el final de esta fase, podemos observar que estamos en el final de la fase 2. Nos indica que podemos actuar el botón S4, ese que hará nuevamente el proceso anteriormente descrito. Nuevamente podemos observar que el motor 3 se encendió, el motor 1 primero encendió en estrella, triángulo antirreloj, el sensor 1, luego el sensor 2 que apagará el motor 2. Finalmente, el sensor 5 acabará con nuestra simulación. Por el momento la simulación sigue, tengo el contador para 4. Continuando con nuestra simulación, ahora observaremos el proceso de mantenimiento, lo cual lo primero es poner la llave en mantenimiento, lo cual nos apaga los motores por un momento, no detiene el número de producciones y para observar el mantenimiento nos guiaremos en nuestra carta de eventos para el mantenimiento. El primer evento, el primer proceso es llevar la llave de mantenimiento como lo hicimos. Luego de presionar el botón de arranque, que es el único botón que actúa en el mantenimiento, e iniciaremos con el motor 1.
Como la operación de mantenimiento es automática, la iré detallando a medida que se va efectuando. Como iniciamos el mantenimiento, podemos observar que inicia el motor 1 en estrella, posteriormente de un tiempo T1 se pasa a triángulo en sentido reloj. Luego, después de un tiempo T3, que es un poco más largo, debe iniciar el motor 2, como acabamos de observar, inicia el motor 2 y están ambos durante un tiempo T3 encendidos. Posteriormente, el tiempo T3 se apagan ambos, como acaba de suceder, y están ambos apagados durante un tiempo T3. Posteriormente, inicia el motor 1 en sentido antirreloj, primero en estrella, luego un tiempo T1, pasa a triángulo, como acabamos de observar. El motor 1 se mantiene en antirreloj durante un tiempo T3. Antes de que se encienda el motor 2, antirreloj, como acabamos de observar, permanecen juntos durante un tiempo T3 hasta el final, donde ellos se apagan ambos y se mantiene nuevamente el sistema sin motores encendidos. Posteriormente observamos que se inició el motor 3, que este se mantiene encendido durante un tiempo T3. Como observamos, acabó el mantenimiento y podemos observar que ya no se efectúan dos inicios de mantenimientos consecutivos. Podemos nuevamente observar que por más que intente efectuar un nuevo mantenimiento, no efectúa. Aún así volvemos a producción y nuevamente mantenimiento. Nuevamente el mantenimiento no se efectúa debido a que debe iniciarse un proceso, efectuarse un proceso de producción para luego nuevamente dar lugar a un proceso de mantenimiento. Con esto terminamos la explicación de la interfaz humano-máquina. Con esto damos por finalizada nuestra simulación de nuestro segundo proyecto, de nuestro segundo taller para la materia electrónica industrial con el profesor Humberto Gutiérrez en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Deseo a todos un buen día. Hasta luego.